¿Aporta algo nuevo esta revisitación de La Cenicienta y flamante ganadora del último festival de Sitges? Lo analizamos. Pues sí, amigos y amigas de Uyuni, muchísimas ganas de hablar de La hermanastra fea, el debut en la dirección de Emily Blitzfeld. En esta revisitación del cuento todo popular de La Cenicienta, que tantas versiones ha tenido y que comienza ya pretéritamente allá por, digamos, cuentos populares egipcios, griegos también. Hay una versión china, creo recordar. Es en el siglo XVII cuando, digamos, se acerca más a la versión que todos conocemos, ¿no? Creo recordar también un relato italiano. Luego se adapta también en francés y, por supuesto, el relato de los hermanos Grimm sobre esta suerte de adolescente que pierde a su padre y que tiene que vivir, digamos, con una madrastra malvada y sus hermanas también que le hacen la vida imposible, ¿no? En la aspiración de tener el amor de este príncipe, ¿no? Este cuento también tan decimonónico, tan medieval, ¿no? Esta cosa que nos va a desvelar, por otra parte, una película muy interesante en cuanto, más que lo que cuenta, en, digamos, cómo cambia, ¿no? el relato, porque es el punto de vista a través de la hermanastra, en este caso de Cenicienta, que en esta película se llama Agnes, la Cenicienta, aquí la estamos viendo, y es, digamos, el punto de vista de Elvira, magníficamente interpretada por Lea Miren. Para mí es lo mejor de la película, junto con la dirección artística, la dirección también y la fotografía. Me parece que el punto de la película es cómo se nos desvela ante los ojos, cómo vemos esta revisitación del cuento de una manera por momentos gótica, por momentos estridente o grotesca, y también se hablaba evidentemente de body horror. Yo no veo tanto body horror, hay escenas de body horror, pero no veo un body horror pleno, como por así decirlo, de la película. Aquí estamos viendo stills, como estamos diciendo, de esta cosa súper cuidada, ¿no? de las escenas. También algo interesante y que me pareció chulo a la hora de ver la película es el trabajo con los actores. Es una película noruega y en este encuentro que vamos a tener con esta protagonista que yo no conocía, con Lea Miren, yo creo que hay que valorar esta nueva hornada de actrices noruegas, Renate Reinsve, Christine Kujuz, Lea Miren, esta facilidad también que tienen para la parte cómica, pero una parte cómica muy soterrada, ¿no? Muy interesante, y en este caso el personaje que hace Lea Miren, el de Elvira, es como muy clown, ¿no? Respecto a cómo sentimos, ¿no? Las hechuras de esta historia con ese clima nórdico, escandinavo, ¿no? Esta cosa está muy presente en la película y lo vamos a ver durante todo el metraje, ¿no? El hecho de cómo se desarrolla la historia, de las miradas, de las tensiones también dramáticas que hay entre personajes y de cómo se actúa también en ese universo nórdico también tan interesante, ¿no? Afilado, áspero. Vamos a encontrar muchos interiores, mucha revisitación como de palacetes. Nos vamos a encontrar también una historia en la que una no tan protagonista se vuelve la protagonista y vamos a encontrar el punto interesante también de la película, el punto central, que es cómo presiona el relato social, podríamos decir, y la sociedad a alcanzar unos cánones de belleza, en este caso. Ahí sí que se da la vuelta a esa visión romántica que siempre, o muchos cuentos populares tienen, ¿no? Aquí se nos va a adentrar en el dilema de este personaje que tiene que hacer todo lo posible por cambiar sus dientes, cambiar su nariz, ¿no? Por eso vamos a ver esta máscara de la nariz. Este, esta ansiedad, yo creo que es una película que muestra muy bien esta ansiedad moderna, pero por lo tanto también atemporal, ¿no? De cómo ser ante los demás, de cómo convertirnos en la mejor versión física o en la mejor versión plástica, incluso diría, ante los otros, ¿no? Cómo, digamos, el ideal de belleza
es tan perverso porque se plantea, digamos, en un escenario de programaciones mentales, ¿no? De debemos ser, tenemos que ser. En los cuentos siempre nos ha dicho que las princesas tienen que ser de una manera. Entonces, hay como una relación muy chula entre toda esa temática, esa tesis de la película, cómo se integra en la película y, sobre todo, vamos a entender la película también a través de hallazgos un poco más cercanos a lo moderno, por ejemplo, la música, la contraposición que tiene, ese aspecto victoriano, vamos a decir, o medieval, o de siglos pretéritos respecto a cómo nos toca. Hay una correspondencia con lo actual, ¿no? Y como decíamos, y como estáis viendo en las stills, con una estética muy, muy afilada, muy... me recordaba por momentos a veces al director de foto, ¿no? De Jonet, y esta cosa, pues, muy cercana al cómic, de alguna manera en el color también, en los volúmenes. Es una película muy interesante en cuanto al trabajo de cámara, en cuanto al trabajo de los actores respecto a su actuación y su técnica delante de la cámara. Y eso es innegable que no se puede quitar, ¿no? Tiene un punto también no solo atractivo, sino singular, ¿no? La película en ese sentido, una textura muy chula, ¿no? Que te hace estar las casi 2 horas que dura la película enganchado, ¿no? A entender cómo vemos todo esto. Es verdad que a mí la película me ha gustado moderadamente. Creo que tiene un problema en cuanto a que no ofrece, vamos a decir, pues un hallazgo o algo nuevo, ¿no? En cuanto a la historia que cuenta. Sí es verdad que la cuenta de manera diferente y sí es verdad que es interesante dónde se posicionan los ojos, en la ternura por momentos, en la desesperación, en la ansiedad de este personaje de Elvira, de Lea Miren, y su ansia, ¿no? Su obsesión por conseguir ser esa dulce princesa que el príncipe está buscando en ese reino, digamos, escandinavo, ¿no? Hay una cuestión muy interesante de que probablemente, y para mí, la interpretación protagonista sea mejor que la propia película. Lo cual no sé si dice algo bueno o malo de la peli, pero sí que creo que tira mucho más su protagonista, su interpretación, su, digamos, absoluta mímesis, ¿no? Con el personaje, su absoluta dedicación al personaje y a cómo nos quiere enseñar, ¿no? Describir la directora Emily. Esta revisitación creo que aporta mucho más esa mirada, digamos, nueva, vamos a decir, y esa frescura que lo que al final propiamente cuenta la película, ¿no? Que es verdad que la película por momentos también está divertida, tiene escenas divertidas o jocosas, eh, y sobre todo la película se embadurna de una especie de sensación de patetismo, ¿no? De este personaje protagonista, de Elvira, por conseguir todos sus objetivos, de alguna manera, de que ese príncipe la escuche, ¿no? Que, por tanto, es esa programación mental tan anquilosada de que los hombres hagan caso a las mujeres, del amor romántico, bla, 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 ¿no? Y creo que sí que le da un poco la vuelta, sobre todo en una parte en final más, yo no diría de terror, pero sí más de género fantástico, vamos a decir, y con escenas sanguinolentas también, y con una, como decíamos, una estética muy propia, muy particular, muy singular, ¿no? Que yo creo que es lo que más reluce, ¿no? En esta película con la interpretación de su protagonista, también los secundarios muy buenos, Anne Dagtorp, que es la que hace de madre de Rebecca, que es una Nicole Kidman escandinava, ¿no? O sea, Sophie Lochnaes, también el personaje de la hermana, Flo Fagerly, Alma, o el príncipe, ¿no? Digamos que todos están muy bien escogidos a la hora de entender esta progresión también en la vida de esta Elvira, que tiene que hacer diferentes clases como de protocolo, de danza, bueno, de ser la mejor versión, la mejor mujer posible para un hombre, ¿no? Que al final es lo que pone, ¿no? En la bandeja la película, la crítica, ¿no? En este caso. Como digo, como la historia ya pues, es conocida por todos, sí que va a ser lo audaz ver el punto de vista, pero tampoco tiene mucho más allá en cuanto a la hechura narrativa sí que tiene, y sí que me ha gustado, mini escenas o mini partes en las que es muy chulo la forma en que se va aproximando, vamos a decir,
el drama, ¿no? La tragedia dentro de lo medianamente cómico, dentro de lo patético, como decíamos, ¿no? Y de la necesidad urgente también que tiene el personaje de que el propio personaje se desvele al mundo, ¿no? Es realmente que entiendan quién es, ¿no? Y que entiendan el absoluto sueño, ¿no? La absoluta dedicación que tiene a todo esto, ¿no? Y como decíamos, la construcción que hace Lea Miren, a la cual yo no conocía, me parece espectacular también. Y en una recreación, podríamos decir, de lo medieval, que da un pasito más, ¿no? En cuanto a romper un poco lo estático, vamos a decirlo, la forma de... Son escenas que tienen ese halo más como de cómo se graba en lo moderno, ¿no? Digamos. Y está interesante. También tiene escenas sexuales, es decir, hay apuntes que hacen que la película vaya por otros lares no tan habituales, digamos, en estas recreaciones académicas de época, bla, 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 ¿no? Y que la aproxima, como decíamos, hacia el final, hacia un body horror, una aproximación más fantástica. Aquí estamos viendo como la protagonista se toma como unos huevos de solitaria, de tenia, para, bueno, pues intentar adelgazar, que todo lo que coma, pues se lo coma esta cosa que lleva por dentro, que también tiene tanta relación en cuanto a lo que cuenta la película, ¿no? Cómo nos consume, que podría ser una metáfora interesante, cómo nos consume, en este caso la película es una tenia, pero cómo nos consume la programación mental social, ¿no? De decidir ser parte del juego de un mundo patriarcal de alguna manera, ¿no? De cómo se entiende que una mujer se debe entregar a un hombre para tener una buena vida. Todo eso está bastante chulo, ¿no? A la hora de... Y cómo se ve sobre todo, ¿no? En estas escenas también como de, vamos a decir, Doctor Moreau, ¿no? Y de cambio físico anatómico también, um, por, por, para llegar también a estas escenas como más con esta difusión, este cuento absoluto, este deseo absoluto, ¿no? De estar en el Olimpo del príncipe y esta cosa, ¿no? De conseguir un sumum de vida de alguna manera programado, ¿no? O sea, proyectado para muchos ideales de lo que venía a ser ideales de vida, ¿no? Ideales de cómo una mujer debía ser, ¿no? Y sobre todo cómo se planteaba que el esfuerzo mayor vital siempre recaía en la mujer, no en el hombre. El hombre recibía todo lo bueno y el placer y no se planteaba, ¿no? Y creo que eso ahí está bien la película, en que le dé la vuelta a eso, que nos haga despejo, que nos haga reflexionar sobre cómo el hombre nunca ha tenido que hacer nada para conseguir cosas, simplemente le iban llegando, ¿no? Y la mujer al contrario, ¿no? Tenía que ser todavía más perfecta, mejor, más inteligente, más bella, más... Todo eso está muy bien, ¿no? Dispuesto en la película también, en un cuento que, claro, que se ha romantizado tanto, que ha tenido esta versión de la idiosincrasia de princesas Disney y toda esta cosa que no hace que hace flaco favor, ¿no? A la hora de entender actualmente, quiero decir, ¿no? Cómo se relacionan las mujeres con los hombres o más allá incluso, ¿no? Eh, cómo se ha dispuesto socialmente que el relato del enamoramiento sea masculino, ¿no? Cómo se ha impuesto incluso sea de alguna manera directamente o indirectamente, ¿no? Que también ese es otro tema que en la película hay mini detalles en ese sentido, ¿no? De cómo se establece esa mirada absolutamente dependiente, vamos a decir, del placer masculino, ¿no? De lo que desea el hombre y todo esto, ¿no? Y cómo el deseo, la atracción, el placer femenino de alguna manera se ve anclado, se ve, digamos, con ese techo de cristal, que también se ve muy bien en la película, respecto a cómo se inocula una idea social, ¿no? De cómo, o sea, toda esa exigencia en lo femenino para complacer a lo masculino, ¿no? Yo creo que ahí está muy bien la peli, no tanto, porque estaba todo el mundo el body horror, yo no lo veo tan excelente, ¿no? Esa parte, ¿no? Y sobre todo, no veo tanto que me cuente algo nuevo en la propia historia. Sí que creo que cuenta cosas interesantes la reformulación sobre otro tipo de temas, ¿no? Más externos y sobre cómo configura, ¿no? Este personaje
todo lo que le pasa, el terror, la tragedia, el drama, ¿no? Creo que sí que ahí está más la película que en lo que propiamente cuenta la película. Nos vamos a ir con spoilers. Sí que es verdad que ocurren una serie de cosas más o menos interesantes, sobre todo, yo diría en cuanto a cómo se precipita la historia. Yo creo que eso es lo más interesante también de esta parte final. Y también el cambio, volvemos, digamos, a encontrar un poco más el punto de vista de Cenicienta o volvemos a tener más la relación entre Cenicienta y Elvira y cómo es de alguna manera de insatisfactoria la vida, ¿no? Y también cómo ya entra pues todo este relato, por ejemplo, la madrina, que era la madre que está muerta, toda esta cosa de que le hace el vestido para ir al baile, para, digamos, se genera ese baile, o sea, se dispone ese baile para que todas las mujeres de esa comunidad pues vayan a ver y que el príncipe pues tenga a su mujer, bla, 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 ¿no? Creo que todo eso sí que está un poco más acelerado, me gusta también más también esa parte, es la parte que es más cómic, más, digamos, grotesca, vamos a decir, eso también está guay. En cuanto a otro tema interesante, ¿no? Que se ve y se vierte en las imágenes, que es la decadencia, ¿no? De esta aristocracia, de esta burguesía también a través de, bueno, de los gusanos, de los insectos, de, digamos, esta cosa cuando se consume la comida, ¿no? Y entran los gusanos, ¿no? Sobre la decrepitud. Hay algo muy interesante y una relación entre eso, esa decrepitud, ese ocaso, esa, digamos, que nos comen las lombrices y todo este segmento como muy bello, ¿no? De los trajes, de las coreografías. Y sobre todo también hay algo muy interesante aquí en esta parte, me parece muy chulo, que es esta sensación que hay de que el mundo se voltea, ¿no? Cuando el mundo se nos voltea, y que hay varios planos también que se voltea la cámara, cuando de alguna manera se nos revela, como aquí estamos viendo, que no somos suficiente, ¿no? Aquí creo que ahí está muy bien en cuanto a la puesta en escena, los sentimientos, las sensaciones que tiene la protagonista Elvira respecto a lo que está pasando, que casi alcanza el sumum, pero siempre la vida pues te da una patada más fuerte o te tira al suelo de una manera más exagerada, ¿no? Y creo que ese volteo está muy bien en cuanto a entender el universo también en decadencia, de alguna manera, o también que se está destruyendo, ¿no? El personaje, ¿no? Aquí estamos viendo lo que decíamos de las lombrices y esta cosa de cómo se nos va a comer a todos, ¿no? Esta cosa de la decrepitud, del ocaso, y esto que estamos diciendo de cómo se da la vuelta, ¿no? Cómo el punto de vista incluso, no solo el de ella, el de todos, se da la vuelta también, que es un poco lo que hace la película. Me parece, sí, ese juego, esa rima interesante, ¿no? En cuanto, ya estamos viendo pues la imagen típica del príncipe, quien venga y le valga este zapato, pues será mi esposa, bla, 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 ¿no? Y cómo todo esto lleva una vorágine muy de cine fantástico, de tensión, de obsesión también. Esta parte está muy chula. De que no le vale el zapato, de que va a hacer cualquier cosa porque le valga. Que la relación aquí bastante, yo creo, con la sustancia en ese sentido de conseguir nuestros deseos más aparentemente infantiles, amables, naifs, ¿no? Dentro de una burbuja mucho más compleja, ¿no? Que es el de la salud mental, ¿no? O el del espacio mental. Todo eso aquí apunta muy bien, está muy bien. Yo creo que es de los mejores minutos también de la película. Y todo eso va a conseguir de alguna manera que la película remonte un poco el vuelo, ¿no? Que tiene como un bajón que es un poco ordinaria, vamos a decir, o normal o default en ese tramo medio. Y aquí vuelve yo creo que a reconquistarnos como espectadores, ¿no? A la hora de que si sea una parte final como mucho más precipitada, ¿no? Más, como con más punch, como con más delirio también, ¿no? En cuanto a que al final las historias acaban siendo lo que todos conocemos, ¿no? Pero el esfuerzo que hace sí, la protagonista, el personaje de Elvira Lea Miren, por casi vamos a decir,
que consiga, ¿no? El cambio del paradigma casi de cómo es el final del cuento de la Cenicienta, ¿no? De todos felices comieron perdices, de cómo la disposición de la pobre que se consigue su sueño de estar con el rico, que también de alguna manera es una temática muy romántica, extremadamente romántica y naif e ideal, idealizada, ¿no? Y de cómo los terrores de todo eso, o sea, de que la historia acabe siendo como es, nos está consumiendo como estamos viendo estas imágenes por dentro, ¿no? Como hacía esa Tenia que le comía todo lo que lleva por dentro y como no le queda otra que sacarla de alguna manera, ¿no? Y no queda otra que asumir que no tenemos pies, que nos han jodido por dentro, pues esta Tenia, esta programación mental, ¿no? Nunca mejor dicho, esta metáfora, y de que igual lo mejor que podemos hacer es huir, ¿no? Huirnos, en este caso, con una persona buena, que era el otro personaje, el de la hermana, el de Alma, hacia un nuevo horizonte, ¿no? Y quizá también de alguna manera eso que plantea la película de que no debemos obsesionarnos con el horizonte que se nos presenta, que nos plantean, sino con otras nuevas aventuras, objetivos, etcétera, ¿no? Y que al final, de alguna manera, eh, casi se nos dice, ¿no? Como que la belleza está destinada a encontrarse con la belleza, ¿no? O algo así, ¿no? Y también otra cosa interesante, que es que en cualquiera de los casos hay que entender, digamos, todos los casos, ¿no? Dentro de ese universo femenino que se plantea en la película, a la hora de... también es justo, ¿no? Que alguien consiga, después de todo ese maltrato, vamos a decir, o indiferencia, ¿no? De esta madre también, o sea, de un grupo de mujeres, es muy interesante eso, que se plantee cómo también un grupo de mujeres desmerece a otras, ¿no? Que es otra forma de machismo. Yo creo que esos temas también están ahí en la peli y creo que son interesantes, ¿no? Que de alguna manera se conserva, digamos, se sigue promulgando la forma de pensar, porque en ese ambiente también ciertas mujeres desmerecen a otras, ¿no? Todo el rato, además en el personaje de la madrastra es muy claro, ¿no? De cómo le hace sufrir a la niña por conseguir eso, es sueño, ¿no? Es decir, cómo lo horroroso se nos pone delante de los ojos a través de la gente o los seres queridos, ¿no? Que más se supone que nos quieren, ¿no? Y que de alguna manera son aquellos que nos hacen esforzarnos hasta el imposible, hasta, digamos, nos hacen replantearnos todo, incluso cuando estamos en el sitio más bajo, ¿no? Y consiguen postergar esa manera de la obsesión, del ideal de debes hacer esto, debes ser esto, debemos hacer esto para progresar en la vida, ¿no? O sea, de toda esta cosa que me parece muy interesante, porque es verdad que luego, en cuanto a los personajes masculinos, sí que hay un tratamiento como más de parodia, ¿no? De cómic, ¿no? Estridente y tal. Y creo que ahí está algo interesante de la peli, de la relación entre las mujeres, de esta película también, ¿no? Y de la sororidad, por ejemplo, que hay entre el personaje de Elvira y de Alma, ¿no? Que siempre está ahí, que es la única casi que plantea que, bueno, no es todo tan trágico, ¿no? Dentro de toda la obsesión, todo el locurote que se plantea al final con la película. Una película interesante, como siempre decimos. Nos podéis escribir debajo en comentarios qué os ha parecido. Yo, como digo, me parece que podría haber sido mejor en cuanto a lo que cuenta. Todavía darle más otro punto, ir a otro sitio. Pero la peli es muy chula, eso, estéticamente, en la dirección, en los temas que le da la vuelta. Y una peli chula en ese sentido, ¿no? Pero pues que no es extraordinaria, ¿no? No sé, también creo que está a nosotros decir, porque también vienen con esta cosa del hype muchas veces las películas de wow, wow, wow. Pues, yo para mí es bájale, es buena película, pero ya, bien, ¿no? Y como digo, para mí su peor cosa puede ser que me parece mucho más grande la interpretación de la protagonista que lo que propiamente cuenta la peli.
Así que nada, amigos, nos vamos a ir yendo. Recordar que nos ayudáis mucho si nos seguís en redes, Instagram, Twitter, TikTok. También nos podéis dar like si os ha gustado este contenido, mandárselo a la gente que queráis, compartirlo, suscribiros si no lo habéis hecho y si os gusta lo que hacemos, si no os gusta lo mandáis al enemigo. Y que nada, que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.